Bueno, vamos a empezar entonces con sistemas de identidad. Lo primero es entender qué es una identidad de marca y qué representa. Esto muchas veces nos preguntamos por qué insistimos tanto en construir un sistema de identidad. Y básicamente es porque una identidad necesita de un sistema. Entonces, lo primero que tenemos que respondernos y preguntarnos, ¿qué es un sistema de identidad o qué es una identidad de marca? Y algo que nosotros predicamos muchísimo es que el logotipo no es la marca es el logotipo. ¿Esto qué quiere decir? No alcanza con tener un logotipo, por un lado, pensando que eso es la marca, y tampoco pensar que la marca es solamente el logotipo. Es decir, existen una cantidad de piezas y de momentos y de puntos de contacto y de relacionamiento entre la marca y el consumidor que no necesariamente sea el logotipo. Les voy a poner un ejemplo. En esta época de pandemia, si yo, por ejemplo, trato de llamar a Movistar porque necesito darme de baja y hacerme el traspaso a otra compañía y no logro que nadie me atienda, no sé si les pasó, no los veo, pero no sé si no les pasó, o les puede pasar, o con otro ejemplo, la marca Movistar, el logotipo Movistar no está en juego, no aparece, lo que aparece es la marca. Ese mal atendimiento, esa mala relación que tenemos ahora con las marcas a través de Twitter, escribirme por mensaje directo y te respondemos, etcétera, etcétera, esa es la marca. Y en ningún momento está expuesto el logotipo. Entonces, por eso nosotros le insistimos en que empiecen a diseñar una identidad independientemente del logotipo. El logotipo vendrá en su momento, pero no es la piedra angular de la identidad. Entonces, podemos preguntarnos cuál es la función de la identidad de marca. La primera función de la identidad de marca es identificar. Es decir, los signos de identidad están para identificar, no para explicar. ¿Esto qué quiere decir? Solamente identifica, estos signos de identidad solamente identifican una marca. ¿Qué quiero decir con esto? No le podemos pedir ni al logotipo, ni al símbolo, ni a los colores, ni a la tipografía que expliquen todo esto que ustedes escribieron y pensaron en el mood board. Es decir, todo el sistema de identidad está construido por todos los elementos que me van a permitir contar una historia. Otra de las funciones de la identidad de marca es estimular. ¿Esto qué quiere decir? Esta identidad de marca que ustedes van a construir ahora tiene que lograr estimular una comunicación, una conexión entre la marca y la audiencia. Esto quiere decir, es fundamental que estos signos de identidad y este sistema de identidad generen en la mente de las personas una imagen que la conecte el uno con el otro. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando hablamos en algún momento con alguno de los grupos de Coca-Cola, por ejemplo, esta identidad está generando un estímulo en un grupo determinado de la audiencia del mercado, un estímulo básicamente con una imagen mental en común entre ellos, la felicidad, la familia, etc. Otra de las funciones de la identidad de marca es la de representar, es decir, volver a presentar algo que ya había sido presentado, es decir, la evocación. En muchos casos sucede, obviamente, que hay una primera presentación, pero nosotros estamos construyendo un sistema de identidad que representa, es decir, vuelve a presentar algo que ya fue presentado. Y es decir, esto está, como dice ahí en el texto, está ocupando un espacio, un puesto, evocando lo que ya había sucedido. Otra función de la marca es informar. Esto es decir, transcribir fielmente el mensaje del receptor. Ustedes escribieron una promesa de marca que dice que tienen que o quieren comunicar determinado mensaje, determinado discurso. Bueno, una de las funciones de la identidad de marca es informar, es decir, la transcripción inequívoca de ese mensaje. Otra función es la de persuadir, es decir, que exista un vínculo absolutamente empático entre la audiencia y la marca, o entre la marca y la audiencia. Esto quiere decir que sea una relación de seducción permanente entre uno y otro. Y la marca, o la identidad de marca, tiene que ser recordable. Esto quiere decir que tiene que tener un alto grado de fijación en la mente y en el tiempo.
Es decir, nosotros tenemos, voy a hacer una obviedad, pero si yo les pregunto de qué color es Coca-Cola, me van a decir rojo, porque básicamente es recordable porque está permanentemente, no solamente, como hablamos con algún compañero en algún momento, no solamente porque tiene mucha plata invertida en esto, sino que además está accionando permanentemente para que vos recuerdes cuál es esta identidad de marca. Después, un tema que tienen que tener en cuenta es que tiene que ser perdurable en el tiempo. Y acá es un tema importante, básicamente en función de los proyectos que estamos viendo, que tiene que lograr permanencia y actualidad al margen de las modas. ¿Qué quiero decir con esto? Durante muchos cuatrimestres nosotros vemos que los alumnos están enganchados con alguna moda en particular y eso los atrapa pensando que con eso van a resolver la identidad de marca. Por ejemplo, tramas de triángulos de colores, trama de triángulo de colores amarillos, por ejemplo, degradés, por ejemplo, iconitos de alguna determinada forma, por ejemplo, las personitas como la del Santander Río u otras cosas que son unos personajes chiquititos que van y vienen por todos lados. O sea, es decir, todo eso que está en FreePic, descargable y gratuito, está de moda. Y entonces, si hay algo que tiene que tener la identidad de marca es diferenciación. Y si encontramos como que 5 tienen el mismo degradé de fondo a lo Instagram, la misma tipografía moderna, bajada de DaFonts Fonts o de Google Fonts, entonces empieza a perder diferenciación entre una marca y la otra y están diseñadas muy a corto plazo. Y lo que justamente tenemos que pensar es en diseñar identidades a largo plazo. El sistema gráfico tiene que servir para contar algo. Si no tenemos nada que contar, no hay nada que diseñar. Por ejemplo, acá encontramos 4 sistemas diferentes, ¿no? Un sistema tecnológico o informático, un sistema cromático, el sistema planetario y el sistema circulatorio y respiratorio. Lo que tienen en común todos estos 4 sistemas, hay más por supuesto, ¿no? El sistema parlamentario, el braille, hay una gran cantidad de sistemas que están funcionando en el mundo, pero cada uno de los que tienen en común es que existen normas y reglas y que no se salen de ahí. Es decir, la sangre entra siempre por el mismo lado, sale por el otro lado, el aire entra por un lado, sale por el otro, en el medio existen unos órganos que hacen de purificación, y eso funciona permanentemente. Si uno quiebra una de esas normas o una de esas reglas, el sistema se cae. Lo mismo sucede con el sistema planetario. Existen una cantidad de elementos, como los planetas, el Sol, la Tierra, etcétera, que giran alrededor del Sol. Ok, todo esto funciona, cada uno va por su lado, uno va para la derecha, uno gira para la izquierda, etcétera. No, tienen una lógica autoimpuesta en este caso, que no se quiebra. Y lo mismo sucede con los sistemas informáticos, por ejemplo, que yo no sé mucho, pero evidentemente funcionan de una manera tal que están conectados una parte con la otra, y si no funciona una, no funciona la otra, y que para que funcione una tiene que funcionar la otra, etc. Y el sistema cromático de Pantone también, es decir, se combinan los colores de una manera determinada, siempre la misma. Por eso existe lo que llaman la codificación. ¿Y qué es un sistema gráfico entonces? Cuando hablamos de un sistema gráfico, nos referimos a un conjunto de piezas que están estructuradas bajo normas y reglas, que se articulan con el fin de comunicar un mensaje. No es más ni menos que eso. Es normas y reglas. Para cada situación está determinada cómo se utilizan los elementos de identidad. Para cada sistema de identidad están regulado el uso de cada uno de esos elementos. El color, la tipografía, la fotografía. No es más ni menos que eso. Eso es el sistema gráfico y eso es lo que le estamos pidiendo que diseñen. Los signos de identidad representan a la marca y se representan por medio de formas, de tipografías, de colores y de imágenes. No hay más que eso. No piensen que hay otros elementos que hagan o que yo tenga que utilizar para construir una identidad. Entonces, estos elementos
tienen que ser reconocibles, tener un código común y que haya coherencia entre sí. Por ejemplo, elementos básicos reconocibles. Tenemos la tipografía, el color, la fotografía y elementos gráficos como una trama, etc. Estos 4 elementos son los elementos básicos, esenciales, reconocibles que me van a permitir a mí construir una identidad. Esto, si me dijeran, si yo le dijera, esto es el ABC de los sistemas de identidad. Es decir, tener 4 elementos al menos que sean reconocibles. El código común que hablábamos antes, este es un muy buen ejemplo. Una familia tipográfica con diferentes variables tienen elementos comunes, un código común, independientemente de la variable, si es light, bold, extra bold, itálica, etc. ¿Esto qué quiere decir? No solamente tienen que haber elementos reconocibles, como vimos recién, sino tienen que tener un código común, tienen que ser parte de una misma familia. Y el último elemento que tiene que ver con los requisitos o los signos de identidad es que haya coherencia en su uso, en su lenguaje y en su lógica. Por ejemplo, vean diferentes situaciones en donde hay tal coherencia que es muy difícil que uno no reconozca la marca, independientemente de la articulación. Esto que decía antes yo. Digamos, los elementos de identidad tienen que tener articulación entre sí, de una manera. Tiene elementos básicos reconocibles como el color, la tipografía, la banda y por último la coherencia en su uso. Vamos a ver otros ejemplos. Esta es a la izquierda la marca anterior, a la derecha la marca nueva. Y ustedes dirán, ¿y qué? Pero fíjense cómo se construye un sistema de identidad a partir de la jerarquía del signo, la jerarquía del color, la trama de fondo, el uso del blanco, la incorporación de la tipografía a una escala determinada, la incorporación de un segundo color, que a pesar de que, por ejemplo, el segundo color es azul, nadie puede dudar que esta identidad es naranja. Ahí les paso más. With Neil McCann and
Bueno, ustedes conocen este trabajo que es de Paul Ayer para el Teatro Público de Nueva York. Es un teatro que no solamente, además de ser público, obviamente, es un trabajo que le ha invertido mucho en el tema de la construcción de su identidad a partir del diseño, que me parece que es uno de los pocos casos en el que ha sucedido esto. Y en este caso, obviamente, en el tema tipográfico. Este es un caso típico en donde la identidad, independientemente del logotipo que empieza a desdibujarse de alguna manera, porque empieza también a empatizar y a mimetizarse con el resto de la comunicación, como ven en la derecha, arriba a la derecha de la remera, que el logotipo empieza a formar parte de la imagen general, que no es una cosa aislada, funciona aislada, como ven abajo en la bandera de la calle. En este caso vamos a ver, una es la tipografía y otra es la escala. Esto es Brooklyn. El color, la tipografía y la escala. No es más que eso. Entonces, lo más importante para nosotros, por lo menos para mí particularmente, en este proceso de diseño de identidad, es tomar decisiones. Y es verdad que tomar decisiones es un riesgo, pero tomar riesgo es una decisión. Entonces, el que no arriesga no gana, y me parece que están entrando en una etapa en donde tienen que arriesgar. Es decir, la comodidad de la seguridad, de la ortodoxia, no les va a funcionar. Entonces es momento de quebrar no solamente paradigmas, sino de tomar decisiones y tomar riesgos. Y eso es lo que nosotros vamos a valorar a partir de ahora. Así que, bueno, ¿están dispuestos a equivocarse entonces?